Bienvenidos sean al TV Podcast de Ratona de TV, un espacio de reflexión sobre temas audiovisuales que encontramos tanto en televisión como en internet, en donde vemos, nos emocionamos y reflexionamos nuestros consumos. Este podcast llega a ti gracias al curso en línea Ficción y Emoción. ¿Por qué me emocionan las telenovelas y series? Un curso 100% en línea que te ayudará a disfrutar de una manera diferente tus consumos mediáticos y te convertirá en toda una audiencia crítica y emocional. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, queridas ratonas y queridos ratones de televisión, al podcast número 98 de Ratona de TV. Yo soy Raquel Guerrero Viguri y la verdad estoy muy feliz de que me acompañes en este podcast que ya estamos a punto de llegar a los 100. Y la verdad es que estoy un poco todavía saliendo de las secuelas del COVID. Espero que no me vaya a dar un ataque de tos aquí a media grabación. Si oyen que de pronto tengo un poco de carraspera, mil disculpas, pero bueno, pues estoy apenas como regresando a ser un poco el ser humano que solía ser y estoy recuperándome de esto. Deseo de todo corazón que si ustedes ya pasaron por algo similar, que su recuperación haya sido rápida y no muy dolorosa. Y también me tomé este tiempo para reflexionar un poco sobre el tema que vamos a hablar, que ustedes ya vieron de qué se trata, pero agradezco mucho que se me haya atravesado el bicho porque eso me permitió tomar unos días y unas semanas de distancia para no hacer un comentario tan a la ligera sobre la campaña de Netflix de sus novelas con N de Netflix y con toda esta campaña que comenzaron a principios de enero que se llama ¿Qué drama? Tengo varios puntos de vista y yo sé que ustedes están aquí por mi opinión profesional y no por mi opinión personal, porque si yo tuviera este espacio para externar mi opinión personal, sinceramente hay muchísimos sentimientos que tengo encontrados y que no logro articular a bien de buena manera qué decir sobre esto, pero la verdad es que como parte profesional tengo muchas cosas que hablar sobre esto que está haciendo Netflix, que toda esta campaña es para congregar, digamos, o para anunciar que están haciendo ya esta unificación, por decirlo así, o teniendo una campaña particularmente de contenidos latinoamericanos que se producen en México, que se producen en Colombia. Me parece que van a lanzar también ya una telenovela o un contenido peruano. Y todo esto se enmarca un poco en este tipo de oferta que le están haciendo a un público que se tardaron mucho, creo yo, en reconocer, en aceptar que una gran parte del público latinoamericano que está suscrita a Netflix, con todo y lo que Netflix, quién sabe qué dije, con todo y lo que puedan o no decir muchas personas, pues están buscando contenidos cercanos al melodrama. Y no solo los están buscando, están consumiendo la oferta que eventualmente la plataforma ha estado poniendo con contenidos que tienen básicamente el modo melodramático. A mí una de las cosas que me dan mucha emoción es que está pasando algo importante y ahora que estoy pues haciendo las entregas de las clases del curso Ficción y Emoción, ¿por qué me emocionan las telenovelas y series? En la clase número 3 hay una reflexión importante respecto a cómo el melodrama ha sido ya no nada más un género, sino algo que le llaman una matriz cultural, o sea, es un motor tan grande que tiene esta capacidad de adaptarse y de existir en distintos formatos, de distintas maneras y digámoslo así como en distintas interfaces, ¿no? En distintos dispositivos, porque lo mismo ha llegado por medio del folletín, lo mismo ha llegado por medio del radio, lo mismo ha llegado en el cine. Y lo interesante aquí es que creo que ya está sucediendo esto de que el streaming está haciendo su propia modificación del melodrama
específicamente para las plataformas del streaming, ¿no? O sea, no es lo mismo el melodrama que se veía o que se consumía como un contenido teatral o uno literario, a cómo se tiene que modificar todo este planteamiento para representarlo de manera sonora, por ejemplo, haciendo radionovelas, o de manera audiovisual con los recursos que había, por ejemplo, en el cine, no sé, pensando en el cine mexicano, el cine de oro, o cómo ha tenido esto que ver con cómo ha cambiado el mismo melodrama en las telenovelas de acuerdo a los tiempos y de acuerdo a las posibilidades y el crecimiento tecnológico, ¿no? Esto ha ido avanzando. Entonces, cada uno de estos medios que se apropian del melodrama y que de alguna manera pues lo reproducen y lo ofertan como un producto de consumo, le va dando ciertos toques para que el consumo sea adecuado tanto a las posibilidades tecnológicas como también para las posibilidades del consumo dependiendo de cada uno de estos medios. Entonces, claro que las plataformas están ahora haciendo estas modificaciones y haciendo lo propio para que el melodrama esté de acuerdo al tipo de perfil de personas que están en las plataformas y al tipo de gustos, ¿no? Ya con otro tipo de quizás de ritmos visuales, de narrativas, de incluso hasta del consumo, ¿no? Cuántos capítulos se van a consumir, por ejemplo, pues a diferencia de lo que pudieran ser las telenovelas tradicionales, etcétera, ¿no? Y esto a mí me emociona mucho, el hecho de que ya estemos haciendo ya sea notorio pues que estamos viviendo en esta época donde el streaming está haciendo las modificaciones y las plataformas para, digámoslo así, entender y anunciar y consolidar el hecho de que están haciendo uso del melodrama y lo están adaptando a sus propias circunstancias. Eso me parece extraordinario, ¿no? Es parte del crecimiento, es parte de la evolución y me parece maravilloso que sigamos hablando de algo que tiene años de existir, que es el melodrama, que tiene siglos de existir como tal en nuestra humanidad, y que sigamos haciendo uso de esto con sus respectivas evoluciones. Dicho la parte optimista, dicho esta parte maravillosa, pues también hay algunos elementos que se pueden celebrar, pues, ¿no? El hecho de que no es solamente Netflix quien está haciendo esto. Claro, la campaña de Netflix es impresionante por el tipo de público que tiene. Pero bueno, evidenciar que Netflix con toda esta campaña nos está anunciando, incluso me sabe a que también está anunciando con todo este video que articularon muy simpático, que es como musical y que presentan cosas así del melodrama, evidentemente desde la muy exageración que de pronto quieren seguir usando como bandera para hablar de los melodramas. Me parece maravilloso que esto abra la posibilidad y que siga abriendo la posibilidad para que gente que ha vivido de esto y que después de haber pasado por un bache, por una crisis que ha tenido la televisión abierta mexicana, como la televisión colombiana, como evidentemente los venezolanos, por ejemplo, que solían ser una industria importante hasta hace algunos años, y que todas estas personas estén encontrando en estas nuevas posibilidades trabajo y pues la oportunidad de poner sus capacidades todavía al servicio del público que sigue consumiendo estas cosas, ¿no? Actores, actrices, escritores, directores, etcétera, ¿no? A mí esto también me parece muy afortunado y me parece que es una gran oportunidad para que todos sigamos aprendiendo así de esa primera mano qué es el melodrama. Y después de decir esto, después de la parte que me parece buena y que es digna de celebrar, pues voy a sacar mis agruras, perdón, que no nada más vienen de mi parte personal, que tengo muchas, sino también de mi parte profesional, y que más que agruras son interrogantes, y se me llena la cabeza de interrogantes cuando de repente me pongo a pensar
en algunas cosas que creo que es importante traer a la mesa cuando estamos hablando de un fenómeno como el hecho de que una de las plataformas más importantes en este momento, o la plataforma más importante de contenidos en este momento, esté anunciando novelas con N de Netflix. Está extraordinario, tiene implicaciones maravillosas. Pero hay algunas cosas que me preocupan de todo esto. La primera es que hay un libro maravilloso que escribió mi querido Álvaro Cueva, Lágrimas de cocodrilo, que desafortunadamente ya no se encuentra. Y que al principio de este recuento que él hizo por sexenios del crecimiento de la telenovela en México, hace una explicación muy interesante sobre la complicación que fue cuando llegó el melodrama televisado. La complicación que fue que se pusieran de acuerdo con cuál va a ser como el nombre genérico para todo esto que vamos a ver de melodrama televisado, ¿no? Y se decidió que fuera telenovela, pero tardaron mucho en ponerse de acuerdo en cómo se iba a llamar, hasta que llegó un consenso o una arbitrariedad, no lo sé, pero se decidió que fueran telenovelas y no todos los otros nombres que ponían, que por ejemplo, que si lo dividían con un guión, o sea, tele-novela, que si solo eran novelas, que si las comedias, como de pronto la gente lo empezó a llamar. Y entonces, pues así tal cual como la radionovela, se hizo esta clasificación de que este formato se iba a llamar telenovela porque era una novela televisada, igual que como fue el nombre de la radionovela, y tan. Cuando yo hice mi tesis de posgrado, yo hablé sobre un formato que se llama webnovela, y que también pasó, y de hecho, bueno, como webnovela, por lo menos en México, pues quedó corto a nivel industrial, ya nunca se volvió a hacer. En Estados Unidos se empezó a hacer mucho con Telemundo y después también como que le bajaron el ritmo, porque después llegaron estas otras formas de consumo que ya no requerían de tiempos tan cortos por todo lo tecnológico que rodeaba esa circunstancia, pero también se planteó este mismo tema. ¿Cómo vamos a llamar? ¿Telenovela digital? ¿Cibernovela? ¿Webnovela? ¿Webtelenovela? ¿Cómo lo vamos a llamar? Y total que cuando se pusieron de acuerdo o para cuando podamos entender el concepto se murió y ya no existe. Entonces, no es difícil de entender que haya una necesidad de que al producto que va a emerger de una plataforma o de un formato, de una interfaz específica, tenga un nombre propio. Eso me parece perfecto. Lo que me complica muchísimo es que insisten en separarlo no solo del concepto telenovela, lo cual lo entiendo, porque desafortunadamente la telenovela, con todo lo que ya el melodrama trae cargando en su mochilita desde hace siglos, que tiene esta discrepancia entre la alta cultura, entre los que consumen alta cultura y que sí es para esto cultura popular para el pueblo y tal, independientemente de toda esta carga, que si el intelecto y que si las emociones, que si peleas con este tipo de conceptos, me parece peligroso que en este intento por separarse de ese contenido en específico, llevamos muchos años planteándonos lo mismo, que si estos nuevos formatos que ya se están creando tengan determinados nombres, que si se llaman superseries, que si se llaman teleseries, que si se llaman novelas, ¿cómo se llaman? Pero no tanto me asusta eso, porque desde que Argos llegó al escenario del panorama audiovisual mexicano, por ejemplo, ha habido como todo este tema, sobre todo desde que dejó de producir para TV Azteca y se fue a producir, digamos, un poco más de manera independiente para lo que era Cadena 3, y después para lo que ha hecho con Telemundo, que eventualmente siguen teniendo un verdadero problema con llamarle telenovela a lo que es un melodrama. Y entonces uno diría, maravilloso, pónganle el nombre que quieran, está bien, de todos modos lo vamos a consumir. Pero me sigue complicando muchísimo que
no tienen todavía el valor, me parece a mí, de admitir que lo que están haciendo es melodrama. Aunque en todo el movimiento que hubo en Netflix, de la presentación de esto de novelas con N de Netflix, sí las notas decían, bueno, a la gente le gusta mucho el melodrama. Notamos que la gente lo busca y lo consume, y entonces por eso estamos haciendo novelas con N de Netflix. Sigo muy impresionada porque, aunque ya lo están haciendo oficial, me parece que siguen teniendo un problema de este tipo de percepciones sobre el melodrama, y que están siendo muy cuidadosos quizás con el público. Aunque el público en muchos casos se les va encima, yo que estoy en este enjuague me doy cuenta cuántas personas están enfurecidas porque Netflix ha oficializado que hace telenovelas. Y la gente dice, no pagamos Netflix para que nos ofrezcan telenovelas, lo cual ese es otro tema, porque pues Netflix es una plataforma de contenidos y claramente pueden producir lo que sea si es que hay un nicho que lo consuma, ¿no? O sea, pues producir un montón de cosas. Lo que tiene Netflix es tener una gran variedad. Pero es un problema para la gente que siente que está pagando por algo exclusivo, que está pagando por algo bien hecho, que está pagando por algo que busca como una opción, y de repente dicen, ¿por qué me dan algo que puedo encontrar en la televisión abierta? Eso es otro problema, y esos son otros temas. A mí lo que me preocupa es el nivel industrial de esto, ¿no? ¿Cómo están presentando esto? Porque son muy buenos para decir, la gente consume melodrama y nosotros estamos haciendo novelas con de Netflix. O sea, amigos, están haciendo melodrama. Y me cuesta mucho trabajo leer todos estos, toda la información que salió acerca de esto, porque les sigue dando pánico decir, estamos haciendo melodramas. Solo estamos reestructurándolo a como nosotros, o sea, todo ese discurso lo tienen implícito, pero no salen del closet, ¿saben? No salen del closet a decir, sí, estamos haciendo melodrama, punto. Y pues a mí sí se me constriñen un poco mis órganos internos cuando leo todas estas cosas, porque me parece que o no quieren admitir que están produciendo para un público más masivo, que son el público que está produciendo esto, o simple y sencillamente sigue siendo esto una cuestión de poses. Digo, planteo estos dos porque hay muchas más, pero planteo estos dos, que esto sigue siendo una cuestión de poses. Por supuesto que esto es una cuestión de postureo, ¿no? Y yo, créanme, si alguien tiene experiencia en eso, soy yo. Si alguien tiene experiencia en escuchar gente que dice, no, yo nunca he visto una telenovela, y 3 horitos después ya te dicen, ay, sí, yo la veía con mi abuelita cuando era chiquita. Claro, es una cuestión de postureo. No es que esté bien ni que esté mal, solo es un postureo. Y es un postureo que para Netflix ha sido muy, muy benéfico, y para la gente que consume Netflix ha sido muy benéfico. Entonces, reconocer que ahora la plataforma está haciendo telenovelas para ese público, ¡wow!, ¿no? Aunque seguramente va a seguir teniendo los números que sigue arrojando Betty la Fea y que siguen arrojando todos estos productos como Café con aroma de mujer, que por ejemplo a mí, yo vi el primer capítulo, sinceramente no me enganchó, y me sorprende todavía más, por ejemplo, que esta ha sido una producción de Telemundo para Netflix, de Telemundo y Netflix, que primero se transmitió en Telemundo y no tuvo éxito, pero se transmitió, o sea, ya pasa la distribución a Netflix y tiene un éxito brutal. Entonces, quiere decir que no es el mismo público y que sí hay un público que está buscando estos contenidos en Netflix. Entonces, qué bueno que ya hacen su campaña, qué maravilloso, pero pues dejemos el postureo y dejemos también, y eso es una queja brutal, de pensar que el melodrama, y que lo siguen fomentando, que el melodrama solo es la exageración desde la actuación o desde los diálogos, ¿no? Porque el melodrama es mucho más. Si quieren saber más, pueden ustedes tomar el curso Ficción y Emoción, porque me emocionan las telenovelas y series, porque ahí hablamos largo y tendido de esto. Pero me sigue complicando un poco que la misma industria esté fomentando esto y que sigan pensando que esto es el melodrama, cuando es una parte importante, pero no lo es todo, y que hay otras muchas formas. Ahora, hay otra cosa alrededor de esto que me sigue complicando, porque
Si bien me da muchísimo gusto, entonces, que se esté abriendo ya la plataforma, y no solo Netflix, HBO a finales del año pasado, HBO Max, la parte latinoamericana, contrató a una de las personas importantes que trabajaban en Globo, Brasil, porque evidentemente también están creando todo un departamento de lo que ellos llaman teleseries, y una vez más, ¿se va a llamar diferente para cada plataforma o qué chingados vamos a ver, no? Pero bueno, ellos le llaman teleseries y evidentemente, y lo dicen, hemos visto que nuestra gente consume mucho melodrama turco, las telenovelas turcas, bla, 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 entonces nosotros vamos a hacer nuestras propias teleseries. Ah, no, entonces si son telenovelas, o sea, si son turcas, si son telenovelas, si son latinoamericanas, entonces ya las vamos a llamar teleseries, ¿no? Ok, bueno. Ok, seguimos con el mismo problema de nombres y de nomenclaturas, pero órale pues, pónganle como ustedes quieran, ¿no? Y está extraordinario, pero por una parte anuncian eso, lo cual me da mucho gusto, y por otra parte tenemos pues la noticia que ya se concretó todo el tema de Telemundo y de Televisa y Univisión, y entonces sí, extraordinario, vamos a tener más contenido, sí estamos produciendo más, y extraordinario. 3 doritos después nos anuncian que Carlos Moreno va a hacer otra versión de Vida Robada. Me sigue preocupando porque pues, obviamente se rodea el mismo equipo, es Carlos Moreno, no me parece que sea un mal productor, se sigue rodeando el mismo equipo donde está Marta Carrillo. Yo no soy fan de cómo escribe Marta Carrillo, me parece que no es un trabajo impecable, me parece que no hace un buen uso del melodrama, me parece que no exploran de manera favorable el melodrama para abordarlo de una manera positiva, y que las adaptaciones que ha hecho, todas las historias que las ha hecho, han sido una porquería, para mí. Esa es mi opinión de Raquel personal. Pero también mi opinión de Raquel profesional, no crean. Pero de repente veo que, por ejemplo, Netflix sigue confiando en el talento de Argos, que ha tenido muchísimos cambios en su estructura desde lo que vimos con Mirada de Mujer, evidentemente. Y pues que Argos ha cambiado tanto que nos siguen entregando, por ejemplo, Oscuro Deseo 2, que yo por supuesto no he tenido ni siquiera la intención de verla porque vi la temporada 1 y me pasó lo mismo que Ingobernable, que sí quise externar mi queja para que me devolvieran el tiempo que había perdido viendo ese contenido. Y me complica muchísimo pensar, por ejemplo, que se le sigue dando juego a Lemon Films, que Lemon Films pues, está bien chido para la producción, le falta alguna especie de cuidado, pero pues han desarrollado una estética muy propia, tienen un estilo, ya han adquirido cierto ritmo y bla bla bla, pero les falta muchísimo para saber estructurar un buen melodrama. Caen en lugares comunes, no lo desarrollan correctamente, y entonces aquí ya viene mi siguiente duda, que es: ¿qué tan bueno es que todas estas plataformas que están descubriendo que el melodrama pega, quieran hacer lo suyo? Y me preocupa en el sentido de que industrialmente hablando, quienes tenían el aval, por decirlo así, de que lo hacían bien, pues era la gente de Televisa aquí en México. Y de repente nos hemos dado cuenta que pues hacen cosas muy acertadas visualmente, que las propuestas visuales son extraordinarias, pero de repente hay algunas fallas desde el guión. No en todas, evidentemente, pero en muchas siguen cayendo en esto de que hay algunas fallas en cómo se lleva todo el planteamiento, ¿no? Me parece que con Café pasó algo muy similar, con Café con Aroma de Mujer. Entonces pienso, se están animando a hacer más producciones, y nos están ofreciendo ¿qué? O sea, las plataformas están tomando decisiones, y entonces ahora en estos juegos también de coproducción, pues están ordenando que se creen este tipo de contenidos, y ellos deciden. Pero ¿cuál es el filtro que decide quién va a producir y quién no? ¿Qué equipo de producción o qué equipo, qué productora va a hacer esto o no? ¿Tienen experiencia? ¿Está bien? O sea, solo están ofreciendo por ofertar. Y eso me preocupa mucho, porque aunque si bien no todos los melodramas que hacía Televisa, todos eran buenos, algunos estaban hechos tan artesanalmente que eran preciosos. Y aquí me preocupa muchísimo que la intención, creo que está quedando un poco
lejos de la simple intención de contar una historia y de contarla bien. Creo que aquí lo que quieren es competir y compite con lo que sea. Si está mal hecho, hazlo. Si está bien hecho, hazlo. Y eso me preocupa muchísimo, porque creo que no se trata de eso. Y entonces estamos cayendo, y ya para terminar, en algo que he leído últimamente, le llaman la burbuja del streaming, que es la sobreoferta. Y el hecho de que los consumidores vamos a llegar a un límite en una saturación brutal, no solo de los contenidos que no vamos a poder consumir nunca ni en 1000 vidas, pero también en el hecho de estar pagando tantas plataformas. Vamos a agotarnos, y esto, la burbuja del streaming, va a tronar en algún momento. Entonces, ¿hay muchas cosas que celebrar? Súper sí, claro que sí. ¿Hay muchas cosas que replantear? Yo diría que sí. Y no sé hasta qué punto solamente el pensamiento industrial de tener esta oferta y de competir por estos mercados esté moviendo antes de la intención misma, que suena súper romántica, yo lo sé, vivo en otro planeta, perdón, pero creo que también debería haber esta intención de contar historias y de contarlas bien. Y ahí creo que está la distancia entre lo que va a resultar ser un fenómeno prometedor o lo que yo vi que pasó con la webnovela, que eventualmente pues nunca se concretó y no pasó nada. No existió la webnovela más que con unos pocos contenidos, ¿no? Así que veremos con el paso del tiempo qué sucede. Bueno, pues esa fue mi reflexión, disculpen ustedes la agrura, pero esto era algo que yo tenía que decir, tenía muchas ganas de decirlo y por eso espero que este podcast haya resultado interesante para ustedes, queridos ratones, y si llegaron hasta aquí, pues muchas gracias. Recuerden que pueden buscarme en mis redes y que pueden también compartir estos contenidos si les son útiles. Estos contenidos los encuentran en YouTube, los encuentran en Spotify, los encuentran en iTunes y desde mi página www.ratonadetv.com. Yo soy Raquel Guerrero Viguri y agradezco muchísimo que estén aquí y que sean parte de esta comunidad. Gracias. Bye bye. Te invito a que te unas al Club del Melodrama, una actividad mensual gratuita que te ayudará a hacer lecturas y relecturas audiovisuales de series y telenovelas, donde descubrirás que nada de lo que vemos y escuchamos ahí está por casualidad. Estamos en el grupo de Facebook que puedes encontrar como el Club de la Novela. Te invito también a que me sigas en redes sociales. Me encuentras como @ratonadetv en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y YouTube. Y también en mi página de internet www.ratonadetv.com.